Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.co. A esta hora saludamos a Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal asesinado en 1948, un 9 de abril, en las calles de Bogotá. Gloria, gracias por esta entrevista. Y te llamamos Gloria y te hemos buscado porque el próximo domingo asume Gustavo Petro como presidente de la República, un líder de izquierda que por primera vez llega a la presidencia de la República. ¿Qué expectativas tiene Gloria Gaitán sobre la llegada de Gustavo Petro a la presidencia? Que, como decía Clausewitz, la política es la guerra por otros medios y Sí, entonces hay que tener estrategia. Y él lo que quiso es tomarse el Partido Liberal, que el pueblo gaitanista se tomara el Partido Liberal como quien se toma un terreno. Haz de cuenta lo sí, que está pasando ahora en Ucrania, que Rusia está avanzando para tomar tierras ucranianas. sí, Entonces, mi papá quería tomarse ese terreno que le pertenecía a la oligarquía liberal y que era el trampolín para llegar al poder, que se lo tomara el pueblo para quitarles ese espacio a las oligarquías. Pero tu pregunta, vamos a sí, ella. sí, Eh, mm, a mí sí me parece que es una buena manera de describir lo que va a pasar cuando dicen que es el momento de la esperanza. No es el momento de la certeza, es el momento de la esperanza. Y yo creo que esa palabra es mágica porque describe lo que estamos viviendo. sí. Para mí, eso resume. Sí, hay muchas expectativas, Gloria, porque obviamente Gustavo Petro gana en unas reñidas elecciones frente a Rodolfo Hernández. Y recordamos que tú, en algunas de tus columnas que has escrito, incluso para Las Dos Orillas, estabas de alguna manera al lado de la candidatura de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández tiene una característica para uno poderlo juzgar. Sí, Quien ha pasado por la universidad sabe que uno comienza a aprender y a saber después de salir de la universidad cuando uno trabaja. No es en la universidad donde uno adquiere los mayores conocimientos. Entonces, Rodolfo Hernández hizo la universidad y salió pues primíparo en el trabajo y comenzó a trabajar en construcción, de manera que sí, sus compañeros de trabajo y los que lo formaron fueron los maestros de obra, lo que llamamos los rusos. sí. Y esa es su cultura, ese es su nivel y esas son también sus aspiraciones. Es por eso que él tenía un programa para los taxistas, un programa para las empleadas de servicio. Él tenía una visión de maestro de obra y es posible que ahora aprenda y tenga una formación ideológica que hasta ahora no tenía. Él lo que tenía era un pensamiento surgido de sus compañeros de trabajo que fueron los que le enseñaron a pensar que eran los maestros de obra. En alguna también de las columnas que escribiste, Gloria, titulabas y decías que Petro no ensucie la memoria de mi padre. ¿Por qué lo dijiste, Gloria? Bueno, él dijo en un discurso que debe estar transcrito que eh, mi papá era culpable de la violencia en Colombia porque había partido el Partido Liberal, él no partió el Partido Liberal, él no dividió, como decía Petro, el Partido Liberal, él rompió para tomarse el Partido Liberal y que al haber dividido al Partido Liberal permitió que Mariano Espina Pérez subiera. No, quien permitió que subiera fueron Alberto Lleras Camargo y Alfonso López Pumarejo. Y además, eh, pues Petro es un fanático de Alfonso López Pumarejo, que es el liberal reaccionario
más grande que ha tenido el país. Él decía, como decía, que todo cambie para que todo siga igual. Mi Sí. papá, hablando de la revolución en marcha, decía que era una revolución de papel y cartulina. Pero decir, Petro, que mi papá era el culpable de la llegada de Mariano Ospina Pérez al poder es infame. Sí, Infame. pero ¿qué siente en el corazón Gloria Gaitán ser hija, primero, pues obviamente de Jorge Eliezer Gaitán, y ver ahora a alguien que va a llegar al poder de alguna manera que no pertenece a los partidos políticos tradicionales y que, para bien o para mal, representa un cambio de gobierno y estaremos gobernados 4 años por un gobierno de izquierda? No, hay que valorar lo que está pasando porque Petro no llega solo al poder, no llega con las banderas de Alfonso López Pumarejo, llega con las banderas de todo ese pueblo revolucionario que lo está acompañando. Eh, yo creo que hay que apoyar a este gobierno porque ha triunfado un pueblo decidido a cambiar las cosas. Tanto que yo pienso que en este momento no hay que criticar ni atacar por una razón. Una cosa es un individuo como candidato y otra como presidente. Y si la izquierda lo critica en este momento, quienes los van a rodear van a ser los Benedettis, porque Sí, ellos sí son lambones. Yo acabo de recibir de mi hija María, que se cambió el apellido y ahora se llama María Gaitán, de sí, Valencia. María me mandó una carta de Germán eh, Arango Arbeláez, eh, sí, que es maravillosa, donde él le cuenta cómo la oligarquía que lo está rodeando, como ahora a Petro, son traicioneros. Y mi mamá le decía todo el tiempo, deja los plinios. En el gaitanismo, Plinio es sinónimo de Judas. Deja los plinios, refiriéndose a Plinio Mendoza Neira, y vete con los tuyos, sí, porque el peligro cuando tiene éxito un revolucionario, como lo tuvo mi papá en las elecciones parlamentarias no, las parlamentarias no, las de consejos y asambleas de 1947, es que inmediatamente la oligarquía los rodea para absorberlos. A mí me claro. parece que Petro corre más peligro ahora que cuando era candidato. Por qué, Gloria? Dicen que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Y, y la vida de mi papá eh, justamente se puso en peligro en el momento en que derrotó a las oligarquías liberales. Yo no creo que se dejen muy fácilmente quitar el poder. Lo primero que van a hacer es tratar de penetrarlo, Sí, de encerrarlo. Es la etapa de la encerrona. Si sí. no pueden, buscarán eliminar. O sea, que teme usted, Gloria, por lo que le pueda pasar a Gustavo Petro, inclusive que puedan atentar contra él, por ejemplo. Sí, CIA fue un asesino serial y no hay nada más parecido que el crimen de Kennedy y de Gaitán. El ajá, primer asesinato que cometió la CIA fue el de Jorge Eliezer Gaitán. sí, Y eso está comprobado y hay agentes de la CIA que han manifestado que hicieron parte de ese complot. Pero últimamente ya no disparan porque saben que eso tiene resultados que los afectan.
sino que tienen nuevas técnicas, según lo han dicho los especialistas en, en ese tipo de organizaciones criminales de Estado, que tienen técnicas para infectar con distintas enfermedades a las víctimas. Por eso es que en Venezuela se dice que a Chávez le inocularon cáncer. Se Ujú. sabe que tanto Rusia como los Estados Unidos han cometido crímenes en esa forma, inoculando veneno o inoculando enfermedades y no disparando porque eso resultó contraproducente. Sí, en una también de tus columnas dirigiste una carta abierta a Francia Márquez, la actual vicepresidenta electa, y hablabas de ella y le advertías como que diciéndole ten cuidado porque es muy posible que a ti te encierren, te coloquen en una jaula de oro y no te dejen salir de ahí. ¿A qué te referías, Gloria? Porque el machismo que realmente se ha superado, pero que sigue inoculado porque quitar los quistes psicológicos, que son prejuicios, es muy difícil de acabar de un momento a otro. Entonces, eh, Francia Márquez, que es un tesoro, y Petro se ganó la lotería con esa vicepresidencia. Pues es peligroso que la alaben y la envuelvan en, en procesos que a la larga pueden ser contraproducentes. Entonces yo quería contarle las cosas que le sucedieron a mi papá eh, para que ella no fuera a caer en eso, máxime que el movimiento de Petro, a diferencia del gaitanismo, no es una fuerza organizada. Mi papá decía que él, más que crear un partido, quería crear una legión y los dirigentes se llamaban capitanes, eran Sí. capitanes gaitanistas. Yo le contesto al padre François Francisco de Roux y él se puso a reflexionar y dijo, ah, él quería una legión, la compañía de Jesús, porque San Ignacio de Loyola lo que quería también era hacer una compañía, una organización militar. Y en los jesuitas, lo primero, el primer símbolo que tuvieron fue una espada y una cruz. Hay que tener una organización con disciplina militar para poder vencer a las oligarquías. Y yo Sí. espero que en estos primeros años esa legión, eh, esa compañía con capitanes pueda organizarse para defender un triunfo popular extraordinario. Sí, finalmente, Gloria, pues Gustavo Petro perteneció al M-19. El M-19 nace por los hechos del 19 de abril, bueno, y siempre se ha hablado y hemos escuchado a Gustavo Petro hablando de digamos, del legado que dejó tu padre, Jorge Eliezer Gaitán, el gran líder de masas. ¿Qué te preocupa que pueda, o cómo ves esa relación que hace Gustavo Petro con la memoria de tu padre? Yo creo que es sincera, pero dentro de mucha ignorancia histórica. Es Ujú. decir, le falta conocimiento y es obvio porque aquí ha habido memoricidio en los libros de historia, en las conferencias, en los académicos que han hablado de Gaitán, aun cuando hay algunos artículos interesantes, sobre todo universitarios. Pero yo sí creo que Petro es un hombre de izquierda, con un
una falencia que le hace mucho daño, que es su soberbia. Yo creo que la dureza de su batallar ahora, que va a ser mucho más fuerte que cuando estaba de candidato, le va a ayudar a forjarse una modestia necesaria. Creo que dependiendo mucho de sus seguidores, el proceso puede superar todos los obstáculos. En esta ocasión, como decía mi padre, el pueblo es superior a su dirigente. El pueblo es superior a sus dirigentes. Pues ahí está, es Gloria Gaitán, hija del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Ella nos ha hecho ya la aclaración, socialista Jorge Eliezer Gaitán, asesinado un 9 de abril de 1948. Gloria, muchas gracias por esta entrevista y por estar con nosotros aquí en Las Dos Orillas. A ustedes, y me dan la oportunidad de desearle buen viento y buena mar al gobierno de Petro, a quien sigo haciéndole los mismos reclamos frente a su admiración por Alfonso López Pumarejo, que fue el único presidente que se ha caído de la presidencia por corrupto y por asesino. Muchas gracias, Gloria. Una feliz tarde. Feliz tarde. Chao, Gloria. Chao.